Hoy recordaba algo que hacía en el año 2020. Muchos de ustedes lo saben o lo van a saber. Pero justo coincidió también que vino la pandemia y lo tuvimos que dejar de hacer. ¿De qué se trata? Nos ponemos de pie entonces y nos saludamos. Por favor, nos abrazamos, nos saludamos. Deseen bienvenidas. Bueno, era un ratito nada más. Algunos piden más pista, pero bueno, era un ratito nada más. Según estudiosos, dicen que se libera oxitocina. Debe ser cierto porque algo libera. Descontractura mucho. Muy bien, quisiera tener una palabra de oración y comenzar en esta noche. Así que animo que tomen sus lugares. Así podemos... Hay un ratoncito que se escapó por acá. Oramos, iglesia. Gracias, Señor, en esta noche te damos por este privilegio que tenemos, Señor, de abrir tu palabra libremente, sabiendo de que tu Espíritu Santo, Señor, va más allá, hablándonos, mostrándonos, quizá durante la semana, Señor, trayéndonos en esta noche, porque para ti no existe la casualidad, sino tiene toda una causa y un propósito, Señor. Gracias por traernos en esta noche. Señor, que de mis labios salgan tus palabras, seas tú hablándonos a cada uno. Por los méritos de Cristo oramos. Amén. Muy bien, cuando... Gracias, José. ¿Alguno que fue al ejército, a la colimba, alguna de estas fuerzas? ¿Qué sucedía cuando venía el capitán, el jefe, y decía, ¡salto rana! ¿Qué hacía cuando decía, carrera mar? ¿Qué hacían ustedes cuando hacía, firme? O decía, cuerpo a tierra. Usted se quedaba en el mismo lugar, no hacía nada, lo miraba así como... ¿Qué hacía? Textualmente, lo que decía, hacía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Yo lo veo en las películas, no sé, cuando dicen, en 2 de la mañana están todos durmiendo, la luz apagada, y llegó el capitán y dijo, carrera marcha. No escuché ninguno que diga, espere, le estoy poniendo el botín, ya salgo. Espere, me voy a poner la camiseta porque está frío. Así como estaba, en el momento que estaba, a correr, a salir, y el último que salía, por más que haya demorado 2 segundos, ya algo tenía, algún problemita ligaba, alguna consecuencia grave llegaba. ¿Qué diferencia hay con el Rey de Reyes y Señor de Señores cuando da una orden? Nuestro Señor viene y da una orden. Y dice cuerpo tierra. ¿Y nosotros?
ya voy, sí, lo voy a hacer, Señor. Quizás, si no es este año, el otro año. Y era 1 de enero. Es como que siempre hay una creencia en nosotros que no hay consecuencias. Ese capitán sí, con ese tenemos consecuencias. Pero con el Señor de señores y Rey de reyes, no. Él no hace nada. Él permite todo de sus hijos. Sus hijos pueden hacer cualquier cosa y no hay consecuencia. ¿Será así? Sí que las hay. Y son eternas encima. Consecuencias eternas que duran para siempre, no se acaba nunca. Si es que va al cielo, va a perder un montón de bendiciones. Y si es que va al infierno, bueno, ahí se va a acordar todas las veces que el Señor le instó como un domingo de hoy a decir, sígueme. El mensaje de esta noche se llama La autoridad de Cristo. Vayamos por favor a la lectura de Marcos 1:14 hasta el 1:20 vamos a leer. Seguimos exponiendo la palabra consecutivamente, lo hacemos domingo tras domingo, y también expositivamente porque es exponer la palabra del Señor. Dice así la palabra: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y le dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejándolo luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Hasta aquí nomás la palabra. Lo he separado en 3 partes mi mensaje. Cristo comienza su ministerio, el mensaje de Cristo y un llamado de Cristo a servir. Acá nos encontramos de que Marcos hace una acotación, dice al principio del versículo 14, después de que Juan fue encarcelado. ¿Por qué nos da este dato Juan? Después de que Juan fue encarcelado es cuando comienza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos recordar la intención del apóstol, siempre me confundo con apóstol Marcos, no es apóstol por la dos si lo digo, perdón, de Marcos. Marcos, la intención de Marcos del capítulo 1 al capítulo 8 es mostrar quién es Jesús. Y del capítulo 9 al 16 es mostrar a qué vino Jesús. Con eso en mente, quiero que veamos también Juan 3:22. Dice así la palabra: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Aquí este texto nos dice que Jesús con discípulos bautizaba. Versículo 23. Juan bautizaba también en Enoc, junto a Salim, porque allí había muchas aguas, y venían y eran bautizados. O sea que Jesús bautizaba en tierra de Judea, Juan bautizaba en Enón, junto a Salim. Versículo 24, porque Juan no había sido aún encarcelado. Estos datos nos da Juan, diciendo de que había 2 ministerios en simultáneo, podemos decir. Jesús bautizaba en el lugar y Juan bautizaba en otro lugar. Aunque estaban juntos, hacían la tarea separado, porque era el mismo ministerio. ¿Qué sucedió acá? Un poquito más adelante, Juan 3:30 nos dice que Juan debía menguar para que Cristo creciera. Ese era el plan. Juan como precursor, pero después dejar toda la tarea a Cristo. Y en este momento Juan se encuentra encarcelado. Y Jesús dice la palabra que fue a Galilea, partió a Galilea. Galilea era norte de la tierra de Israel. Galilea es considerada
como los suburbios, podríamos decir, de Israel, lejos del centro religioso de Israel. Y Jesús estaba en Nazaret y se fue a Galilea, a ese lugar de suburbio de Israel. Y se fue a un lago. Dice que este lago era de muchas personas. Este lago, por un plan y un propósito tenía el Señor para ir a ese lago. Pero si vemos la carta de Marcos, no comienza con Jesús, comienza con Juan el Bautista. Después de eso, al dar una breve descripción de Juan el Bautista, continúa con 3 versículos que habla sobre el bautismo de Cristo. Después continúa con 2 versículos más que habla sobre Cristo siendo tentado en el desierto. Y de allí salta a lo que hemos leído recién. Un comienzo de nuestro Señor Jesucristo, después de la tentación. ¿Qué pasó en medio? ¿Por qué relatan tantos sucesos Mateo, Lucas, Juan, y no los hace Marcos? ¿Qué pasó en el medio? Quizás puedo decir por medio de Mateo y de Juan que pasaron por alto el nacimiento de Jesús. Pasaron por alto el momento en que Jesús dejó Nazaret y se fue a Judea, porque Nazaret fue el lugar donde vivió siempre Jesús. Nació en Belén, pero se fue a Nazaret. Ahí donde tenía la carpintería José. Pasó por alto los viajes que hacía a Judea, lo dice en Juan 2, los viajes a través de Samaria. Todo eso Marcos pasó por alto. Y va al suceso puntual, el bautismo de Jesús. Allí aparece Jesús, donde dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, le decía a sus discípulos. Entre ese lapso, entre la tentación de Jesús en el desierto y este suceso que va a Galilea, eruditos dicen que pasaron entre 6 a 1 año. O sea que entre el versículo 13 y el versículo 14 podemos hablar que hubo 1 año de diferencia. Ahora, tampoco nos relata por qué estuvo preso Juan el Bautista. Nosotros sabemos que estuvo preso porque Herodes lo mandó a llamar, porque él estaba saliendo con la esposa de su hermano Felipe, y por causa de Herodías fue preso. Pero hasta ahí es como que Marcos está diciendo, una vez que Juan el Bautista estuvo preso, Jesús se fue a Galilea. Pasó por alto 30 años de la vida de Jesús, pero él quería mostrar algo. Llegó el momento del bautismo, el momento en que Cristo era exaltado. Ese ministerio público, inaugurado de una manera sobrenatural, descendió desde el cielo el Espíritu Santo en forma de paloma. Algo que el Espíritu Santo es Dios, no se lo ve, pero para que todos vean, todos crean, todos entiendan que era el ungido de Dios, el enviado de Dios, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, no una paloma, era en forma de paloma, algo visible que descendió sobre Cristo. Inmediatamente fue al desierto. ¿Y quién lo envió al desierto? Al Señor Jesucristo. Fue el mismo Espíritu Santo, llevado por el Espíritu Santo al desierto. Acá el apóstol, acá Marcos, está diciendo y quiere dejar en claro que Jesús tenía toda autoridad, una autoridad delegada del Padre, evidenciada ahí en las aguas del Jordán. Que él tenía autoridad también en el desierto, en medio de una situación de hambre, de dificultad, solo, ahí venció la tentación. Ahí venció a Satanás con todas sus artimañas. ¿Quién mejor que Satanás para tentar? Nosotros a veces cuando somos tentados, no siempre es Satanás, puede ser un emisario de Satanás, porque Satanás está en un solo lugar, no se puede hacer réplica de Satanás y está en todos lados. Satanás no está en todos lados, porque él no es Dios. Por eso manda emisarios. Pero en este caso Jesús era el mismo Satanás quien lo estaba tentando. Podríamos decir que es el tentador más grande que existe. Y Jesús lo resistió.
tenía autoridad sobre él. Y lo que vamos a ver hoy, que Él también tiene autoridad sobre las personas. Así que Jesús comenzó a predicar públicamente, a obrar milagros allí en Galilea. Los escribas decían, este hombre habla como quien tiene autoridad. Este hombre es distinto, este hombre tiene autoridad. Y era Jesucristo. Recordemos que Jesucristo fue a predicar el Evangelio del reino de los cielos. Esta palabra Evangelio, como hemos visto domingos anteriores, nos habla de buena noticia, pero no una buena noticia diciendo en voz pasiva, sino un pronunciamiento real, algo que urge. El Evangelio siempre es urgente, porque es cuestión de vida o muerte. El Evangelio siempre lleva esa connotación. Urgencia, ya. Si esta noche viene Cristo y no hiciste las paces con Él, no creas que vas a estar con Él por la eternidad. Por eso es urgente. Ese es el Evangelio. La llegada de un rey, la llegada de su reino. Y con eso quiero ir a mi segundo punto. ¿Cuál era el mensaje que daba Jesús? El mensaje de Cristo era: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando hablamos del tiempo se ha cumplido, acá hay dos palabras que a veces las podemos llamar por tiempo: la palabra cronos o la palabra kairos. La palabra kairos es la que se muestra aquí. Cuando hablamos de cronos, de la palabra cronómetro, hablamos de un tiempo de hora. ¿Qué hora es? Estás diciendo cronos. Pero este tiempo no está hablando de un tiempo físico, en el sentido de que ahora, el tiempo es ahora. Está hablando del tiempo se ha cumplido. Está diciendo el momento que se habló de toda la historia, del acontecimiento que debía ocurrir, es ahora. El tiempo se ha cumplido. Fíjese cómo lo dice en Efesios, Pablo. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de la que están en los cielos como que están en la tierra. Cristo era el centro de todo, de la palabra, de los tiempos. Cuando Cristo mismo dice, el tiempo se ha cumplido, ¿qué está diciendo Cristo? El Kairos se ha cumplido. ¿Qué está diciendo? Está reuniendo todas las cosas que se dijeron en la antigüedad, todas las cosas que iban a suceder, el tiempo se ha cumplido. Es ahora. Este texto nos habla de que Dios reunió todas las cosas en Cristo y las puso bajo su autoridad. Todas las cosas que estaban en los cielos, todas las cosas que están en la tierra, están bajo la autoridad de Cristo. El punto culminante de toda la historia de salvación, de rescate, el tiempo se ha cumplido. El tiempo que el mundo esperaba se ha cumplido. El momento más importante de la tierra se ha cumplido. ¿A qué vino Cristo? El tiempo se ha cumplido para pagar por completo la pena del pecado, para proveer salvación a todos los escogidos, desde el principio hasta el final de la historia. ¿Cuántas veces preguntamos cómo se salvó Abraham, Isaac, Jacob? ¿Cómo se salvaron si Cristo vino después? Porque el tiempo se ha cumplido. Cuando llegó Cristo, en ese momento se pagó la deuda. Se saldó la deuda de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los antepasados. Porque ellos esperaban un Mesías que iba a venir. Ese Mesías era Cristo. El tiempo se ha cumplido. Llegó Cristo. Lo añorado, lo anhelado, lo deseado, ahora está aquí. El tiempo se ha cumplido. Todas aquellas promesas del Antiguo Testamento sobre la salvación, el tiempo se ha cumplido. Aquí está, llegaron. ¿Se acuerdan de aquel momento que Jesús estaba predicando en la sinagoga?
Nos dice Lucas, versículo 4, 21, dice, comenzando a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué estaba hablando Lucas? ¿Qué estaba hablando Jesús en ese momento? Jesús estaba hablando del profeta Isaías. Y él estaba diciendo estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Ese tiempo se ha cumplido y quisieron apedrearlo. ¿Qué estaba diciendo el Señor? El Señor estaba diciendo, yo vine a conquistar a Satanás, vine a destruir lo que él hizo mal, el pecado, vine a rescatar de la esclavitud a aquellos que están bajo ese yugo. En pocas palabras, Jesús estaba manifestando. Es como si él estaría diciendo, el Rey de Reyes llegó, ahora está en la tierra, y donde yo estoy, está el reino, porque yo soy el Rey. Ahora el reino está presente, por eso el reino de los cielos ha descendido. Yo soy el Rey. ¿Quiénes pueden pertenecer a ese reino? Porque Él vino a buscar a los suyos, Él vino a buscar a rescatar almas de la esclavitud. ¿Quiénes pueden pertenecer a ese reino? Todos aquellos que se arrepienten y creen en el Evangelio. Todos aquellos que aceptan a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. El Evangelio es Cristo ocupando aquella cruz en el Calvario. Aquella cruz que tú merecías por tus pecados. Cristo la ocupó para que tú no pagues la deuda, porque Él la pagó por ti. El Rey, nuestro Señor Jesucristo, gobierna ahora. ¿Pero dónde gobierna? Gobierna en nuestros corazones, porque Él mora, porque Él reside en todos aquellos corazones que se rindieron a Él, que obedecieron, aquellos corazones donde le dijeron al Señor, perdóname, haz de mí tu voluntad. Esa es la predicación, esa es la buena noticia del reino. Y si hago la pregunta al revés, ¿cómo pueden escapar ustedes de Satanás? La respuesta es la misma, es simple. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esta palabra arrepentimiento o arrepentirse en el original es metanoeo. Esta palabra significa, si voy en una dirección, debo volver 180 grados y volver a Cristo. Porque yo me alejé del Señor, Él no se alejó de mí. Él siempre estuvo, pero yo cada vez con mis pecados me iba más lejos en dirección contraria, más lejos de Él. Arrepiéntanse, metanoeo, vuelvan a Cristo, vuelvan al camino correcto. Romanos 10, 9 nos dice de esta manera, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sin arrepentimiento, no puede haber arrepentimiento sin confesión de pecados. ¿Cómo va a estar una persona arrepentida si no le dice al Señor, perdóname? Y si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, si tú te arrepientes y dices, Cristo es mi Señor, y crees en tu corazón, este texto dice, serás salvo. No mañana, es instantáneo, hoy serás salvo. Ese es el mensaje que proclama Cristo, libertad a los cautivos. El mensaje que aquella persona que lo escucha en esta noche y se arrepiente y cree, instantáneamente será salvo. Y eso me lleva a mi tercer punto. Jesús llama a servirle. No es solamente una casualidad de que Jesús se vaya a Galilea. ¿Por qué fue a Galilea? Galilea es un lugar de agua dulce, una reserva de agua, un
un gran lago, que está, me llamó la atención, 200 metros bajo el nivel del mar. Sus extensiones son 21 kilómetros de norte a sur, 13 kilómetros de este a oeste, una superficie muy grande, se cree que 250 embarcaciones había ahí, el nivel pesquero era muy alto que había, y estas personas, había muchas personas en ese lugar, y Jesús se fue a ese lugar, a un lugar donde había muchas personas, a predicar. Pero aquí Marcos resalta que él fue a buscar puntualmente a 4 personas a ese lugar. Menciona a Simón, llamado el Pedro, a su hermano Andrés, que dice que cuando llegó nuestro Señor Jesucristo a esa barca, le dijo, sígueme, y ellos le siguieron. No es la primera vez que se ven ellos, ya se conocían, tanto Jesús, a Simón, Pedro o Andrés, como ellos a Jesús también. Fíjense lo que dice Juan 1:40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, traducido es el Cristo. Andrés estaba con Juan el Bautista. En aquel momento que Juan el Bautista señaló, he aquí el Cordero de Dios, he allí donde Andrés y Pedro vieron a Jesús. Ya lo conocían. Y hemos dicho que pasó un año. O sea que había un año que Jesús predicaba en un lugar y bautizaba, y quizás Andrés, Juan, se dedicaron a través del encarcelamiento de Juan a decir, bueno, el Mesías que teníamos, el que predicaba no está, vamos a pescar. Se fueron a sus oficios, otra vez, retornaron a sus oficios. ¿Qué hace Jesús en Galilea? Jesús fue a buscarlos. Los llamó y les dijo, vengan. Ellos tenían un oficio, pero el Señor le dijo, dejen ese oficio, síganme. Yo quiero hacerlos participantes de una obra eterna, una obra que para vida eterna continúa. Esa es la manera que nuestro Señor nos llama. Con una orden, como lo hizo con ellos. Dejándolo todo, lo siguieron, dice la palabra. Una orden, no una petición. Una orden radical e inconfundible. La orden era dejar todo, dejar sus profesiones, dejar sus familias y seguir a Jesús. Un mandato no negociable, que abarcaba todo. Y ese mandato provenía del Rey de Reyes y Señor de Señores. Como si el Señor estaría diciendo, cuerpo a tierra, carrera a mar. Y ellos podrían decir, bueno, después lo hago. El Señor constantemente está repitiendo este tipo de llamado. Y lo hace en términos espirituales, a través de los que predican el mensaje. Y ustedes lo reciben cuando escuchan el mensaje. Marcos 8:34 lo dice así. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Quizás ahora en este momento usted se está preguntando, ¿qué está diciendo? ¿Debo dejar mi trabajo? ¿Debo dejar mi familia? ¿Debo dejar mis hijos para seguir a Jesús? No leo la mente, pero sé que lo pensaron. Porque justamente esa es la misma pregunta que se nos viene y la habrán hecho ellos también. Este llamado no se trata de un abandono, sino se trata de poner a Cristo en el primer lugar en nuestras vidas.
que no mande mi trabajo sobre Cristo, que no mande mi familia sobre Cristo, que no mande mis hijos sobre Cristo. Fíjese cómo lo dice Mateo 10:37. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Puede ver la diferencia? No está diciendo de que abandonemos nuestra familia, nuestros hijos. No está diciendo eso. Está diciendo que pongamos a Cristo en el primer lugar de nuestras vidas. Que Él sea el Señor de mi vida. Todas aquellas personas que pertenecen al reino de Satanás, ellos aman todo, pero no lo aman a Satanás. Pero todas aquellas personas que pertenecen al reino de Cristo, aman a Cristo más que a todo lo demás. Quizá alguno osara por decir, bueno, me conviene seguir viviendo en el reino de Satanás entonces, porque yo puedo hacer lo que yo quiera y amar lo que yo quiera, y no amarlo a Satanás. Pero quiero decirte que el reino de Cristo es totalmente distinto. Es el mismo Cristo que te ama, con un amor eterno, como dice Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado, por tanto prolongué mi misericordia sobre ti. No podemos comparar jamás al amor de Cristo con ese amor que supuestamente Satanás no puede dar. Y va más allá. Cuando Cristo viene a morar a mi corazón, a mi vida, Él es amor, dice la palabra. Yo voy a tener más amor para dar a mi familia, a mis hijos, a mi trabajo, pero no poner todo aquello en primer lugar, sino a Cristo. Así que cuando tú llegas al reino de Cristo, tienes más amor para dar. Si antes amabas así, estando en el reino de Satanás, ahora puedes amar de esta manera, estando en el reino de Cristo. Porque es el mismo Cristo morando en ti. Tienes amor para dar. La promesa de nuestro Señor Jesucristo a estas personas que rescata es: los haré pescadores de hombres. Imagínese a usted a un pescador diciéndole: lo voy a hacer pescadores de hombres. ¿Habrán entendido ellos a qué se refería? Al instante. Obviamente, yo antes pescaba peces, ahora busco personas. ¿Y cómo lo hago? A través del Evangelio de Cristo. Esa es la tarea, solamente llevar el Evangelio de Cristo a los oídos de las personas. Y el Señor se encargará de traerlo al Evangelio ese del oído al corazón. Yo no puedo convencer a nadie. Es obra del Espíritu Santo el que convence los corazones. Pero sí es tarea mía llevar este Evangelio a los oídos de las personas. A todo el mundo, a quien sea. Esa es la tarea que el Señor nos manda a nosotros. Hacer pescadores de hombres. Yo tiro la red, pero yo no meto el pez dentro de la red. Es el Señor que puede lograr una pesca milagrosa, porque Él solamente le dijo: tiren la red, y la red fue tirada. ¿Qué sucedió con estos hombres? ¿Vacilaron estos hombres? ¿Hubo resistencia de ellos diciendo, bueno, no voy a hacer salto rana en este momento, después, luego? No, al instante le siguieron. Pero quiero que rescatemos una palabrita, versículo 18. Dice: y dejando luego, dice ese texto. Y el versículo 20 también lo dice: y luego los llamó. Hay dos palabras, luego, en ese lugar. Ese luego, en el original es euteos. Ese luego significa inmediatamente, al instante, en el acto. Eso quiere decir euteos. Ese luego está diciendo al instante, inmediatamente, en el acto, dejaron todo y le siguieron. La orden no se dilató. La orden no fue un, bueno, ya veo,
obedecieron al instante. Y esta escena, tanto Pedro como Andrés, se repite con otros dos hermanos, con Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, que la palabra dice, dejando a su padre Zebedeo en barca con los jornaleros, le siguieron. Esa misma orden también se repitió con el resto de los discípulos. ¿Se acuerdan de aquel momento cuando encontraron a Mateo? Mateo, un cobrador de impuestos, cobrando impuestos, llegó Jesús, lo miró y le dijo, sígueme. Lo dejó todo y lo siguió. Abandonó esa mesa de recaudación y siguió con Jesús. Juan 15:16 nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Búsquelo, por favor. Juan 15:16, porque quiero que analicemos ese texto. Si ponemos atención, la última parte de ese texto dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os los dé. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él le va a dar. Entonces, lo que yo pida a Dios, Él me va a dar. ¿Eso está diciendo ese texto? Sí, pero tenemos que ver lo que dice antes. Dice porque Él me llamó. Los he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Para qué? Vayáis y llevéis fruto. Y un poco más antes dice, porque Cristo me escogió. O sea que el llamado es netamente del Señor. Un llamado que me hace de orden, Él me elige, y no solamente que me elige, sino que me pone para que lleve mucho fruto, y no solamente que lleve, sino que ese fruto permanezca, y después viene para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os los dé. Hermanos, hay un llamado de parte de Dios. Y cuando yo entiendo ese llamado de parte de Dios, debe haber respuesta de mí. Si soy obediente, espero bendición. Pero si soy desobediente, ¿por qué espera la bendición de Dios? La bendición de Dios no hay en desobediencia. Cuando yo estoy en la voluntad de Dios, Él sí me dará todas las cosas, porque justamente mi oración es la voluntad del Padre. Por eso oramos nosotros al terminar en el nombre del Señor Jesucristo, porque estoy hablando en nombre de Cristo, porque yo hago la voluntad de Cristo, entonces mi oración es oída, no como fórmula, sino porque lo respalda con mi vida. Señor, yo hago tu voluntad, dame lo que necesito. Y Él nos lo dará porque estamos en su voluntad. Yo quiero resaltar, Dios es quien nos elige. Si usted en esta noche está acá, es porque Dios lo trajo, no es casualidad. Es voluntad de Dios. Usted creyó que voy a ir a buscar a Dios, pero es Dios quien lo está buscando a usted. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si usted se pone a ver este texto lo dice claramente, no hay justo, usted no es un justo, yo tampoco, no hay ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea que si usted creía que lo estaba buscando a Dios, este texto dice que no hay nadie quien lo busque a Dios. Dios los está buscando a usted. Dios lo está llamando. Lo fue al lago de Galilea a buscar a estos hermanos. Estos hermanos que fueron sus apóstoles. Estos discípulos que ya los conocía, los llamó para que sean sus apóstoles y puedan escribir mucho de lo que tenemos hoy. Es el mismo poder tiene nuestro Señor Jesucristo el día de hoy. Ese poder que pudo salir ileso de esa tentación en el desierto,
que pudo vencer a Satanás, tanto en ese desierto como en la cruz del Calvario, y ese mismo poder se sigue demostrando hoy, en cada corazón rendido, en cada persona que recibe liberación, que recibe una vida, en cada persona que queda libre del poder de la esclavitud del pecado. Cristo es aquel que derrotó a Satanás en el desierto y en la cruz. Es el mismo que declaró victoria sobre el pecado cuando dijo, consumado. Él es el que venció y Él es el que esta noche te está llamando. Es aquel que continuamente demuestra su poder a través de vidas que Él salva, vidas cambiadas. Él es el Rey con toda autoridad. Él es el Rey que da sentido a mi vida. Él es el que hace ver la muerte como una bendición y no como una tragedia. Es el que llena nuestra vida de paz, estando en medio del sufrimiento. Es el que me da gozo en medio del dolor. Cristo es el que te dice hoy, deja todo y sígueme. Yo haré de ti un pescador de hombres. Mateo 6 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás añadido será. Busquemos a Cristo primeramente, que todo lo demás vendrá de Él por añadidura. Él hará que tu vida cobre sentido. Jesucristo es su nombre. Búscalo en arrepentimiento y fe. Oramos. Gracias te damos, Señor, porque tú viniste a buscarnos. Perdidos estábamos, Señor, sin rumbo en este mundo, yendo de un lado al otro sin saber, Señor, qué hacer. Pero cuando tú llegaste a nuestras vidas, cambiaste todo. Gracias por buscarme, gracias por rescatarme, gracias por llevarme, Señor, a entender que tenía pecados, a entender, Señor, que lejos de ti nada podía hacer. Y ruego que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, obres en aquellos corazones, Señor, que aún no te conocen. Produce fe, produce arrepentimiento, y que eso redunde en gozo, Señor, para vida eterna. Alabado seas, por los méritos de Cristo oramos. Amén. Que Dios los bendiga.